un rinconcito de Honduras, allá en la Empira, está la Capilla Sixtina de América. Así se conoce a nivel mundial, pero va a ser él el que nos va a explicar eso. Pero que nosotros los hondureños lo conocemos como el templo de San Manuel de Coloete. Déjenme decirles, selecto teleauditorio, que nuestro país es un país inmensamente rico, a pesar de todo lo que nos ha sucedido, que no viene al caso mencionar en este momento, porque vamos a hablarles, como les dije ya, de la Capilla Sixtina de América. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor Livni Ventura Lara. Esos micrófonos y esa cámara son todos suyos. Explíqueme por qué tenemos en Honduras la Capilla Sixtina. Ya lo dije yo, donde existe, pero hágame una breve reseña de lo que es la Capilla Sixtina de América. ¿Quién la bautizó así? Porque no fuimos nosotros, fue un extranjero, y eso tiene un doble peso, un valor agregado exponencial. ¿Por qué la Capilla Sixtina? Se deberá a sus ornamentos, a sus planos, qué sé yo, sea pues usted el que nos explique. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo sobre este tema que ya tengo muchos años de estarlo investigando. El valor de Coloete es arquitectónico, simbólico e histórico. Se considera que su parte más antigua es de la más antigua de Honduras, y se le llama Capilla Sixtina en referencia a su pintura mural, que al igual que en la Capilla Sixtina recubre toda la parte interna del templo con decoración vegetal. Entonces tenemos también signos heráldicos y símbolos antiguos, ¿verdad? Así es, sí. Hay símbolos heráldicos y antiguos, tales como la flor de lis, que todo el artesón está decorado con flor de lis, que simboliza la soberanía del poder que viene de Dios. Usted es bien importante. Ahí tenemos en pantalla, selecto teleauditorio, el documento 1666. ¿Qué significa eso, doctor? Este es el único documento que hay sobre este pueblo y en el siglo XVII, y es del año 1666, en el cual el capitán general de Guatemala, que era así que se llamaba toda Centroamérica gobernada desde Guatemala, que lo entrega en manos del capitán Fernando de Lara y Guevara, vecino de la ciudad de Gracias, en el occidente de Honduras. Ahora, ¿qué relación tiene entonces con la Capilla Sixtina, o llamémoslo el templo de Coloete como lo conocemos nosotros? Bueno, la relación es porque, siendo los encomenderos encargados de la evangelización de los indios, de los indígenas, ya en aquel entonces, ahora se habla de indígenas, pero en los textos ahí habla de indios. Entonces ellos se encargaban de pagar al cura doctrinero para que les educara en la religión cristiana y también en el idioma castellano o español. Y en ese sentido él era el encargado también de edificar el templo. Exactamente. Ahí pueden apreciar los planos de esta obra majestuosa, selecto teleauditorio, que los instamos con mucho respeto, pero también con mucho amor a nuestra querida Honduras. Está de Gracias, La Empira, a 32 kilómetros, y llamo la atención a las autoridades que correspondan para que hay que ponerle mano a eso. Más adelante vamos a observar algunas fotografías tomadas ahí, porque algo leí y escuché sobre la pintura, que dice que es una pintura original y que data de ¿cuántos años? Del siglo XVII aparentemente. Okay. Quien lo dice es el profesor Juan Benito Artigas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él ha valorado altamente esta expresión artística.
Quienes hemos tenido la oportunidad de estar, podemos decir que, como usted bien lo apunta en sus escritos, que es un rotundo juego de luces y sombras haciendo un juego con la decoración dorada, y lo llama pues sus retablos, espejos, que hacen una imagen principal característica de la arquitectura del aire. Así lo cataloga este conspicuo maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor Juan B. Artigas. Ahora bien, ¿qué nos puede decir del estilo? El estilo que tiene, ¿qué estilo tenemos en aquel tiempo? Sí. Bien, el estilo del templo, por ejemplo, esta parte que estamos viendo en este momento es del siglo XVI. Estamos hablando de la tercera o segunda generación después de llegados los conquistadores que se quedaron a vivir aquí en estas colonias americanas. Ahí se ve un altar externo donde se impartía la doctrina, la misa, y también se les enseñaba el castellano a los indígenas a través de medios teatrales. Apenas se puede ver que hay las marcas de 5 mascarones que representan los estadios de la expresión del arte teatral. El último estadio, podríamos decir que entonces que corresponde del barroco, que es el rococó. Exacto, sí. La fachada es la última parte que se construye en una iglesia, y esta tiene una expresión de barroco rococó, que es el más fino que alcanzó el barroco. Exacto. Tengo entendido también porque nuestro invitado ha escrito una editorial alemana le va a hacer su publicación, incluso el nombre es en latín. ¿Podía decírselo a la selecta teleaudiencia que nos ve y nos escucha en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, doctor Ventura Lara? Sí, he recibido una invitación para publicar un libro que escribí sobre este tema de parte de una editorial alemana que se llama Omniscriptum. Entonces he estado revisando ya los últimos detalles para enviárselos a ellos, y es posible que este año ese libro esté a disposición a nivel mundial. Como dicen ustedes los historiadores, utilizando esta palabra, ¿cuál es la data de esta iglesia? Es decir, ¿cuándo fue construida? ¿Qué periodos históricos comprenden y sus diferentes composiciones? Porque es bien importante aprovechar. Aquí tenemos la fachada principal ya concluida. Eso es lo que tenemos allá a 32 kilómetros de Gracia Lempira. Doctor. Bien, tenemos que hay 3 periodos que están marcados en este templo y que son de la historia colonial de Honduras. 3 siglos. El siglo XVI, la capilla abierta, que está en la parte posterior. Que no había templo, entonces a la gente se le enseñaba al aire libre. Luego está el cuerpo del templo, donde hay columnas ochavadas, se llaman, porque tienen cortes en 8 caras. Entonces, y eso corresponde al siglo XVII. La pintura, ahí está, puede apreciar la pintura mural. La pintura mural, que es una pintura original que data de 400 y pico de años, porque estamos hablando que estamos en el siglo XXI, casi los 500 ya. Yo podría decir de que es hace 340 años, por ahí así, porque yo pienso que pudo haber sido elaborado en los años 1668 o 70, que es cuando hubo una gran explosión económica en Latinoamérica, mientras en Europa había una crisis como está sucediendo en este momento, que en Europa está en crisis y aquí hay cierta estabilidad. Bueno, había un desarrollo económico, y entonces, como hay dinero, había que construir templos porque tenían la capacidad para hacerlo. Tengo entendido que en cuanto a la historia, ahí podemos ver esa es la zarza ardiente, cuando estando Moisés, después de haber huido de Egipto, estuvo 40 años en el desierto, y cuando se le aparece, cuando estaba con los madianitas, cuando contrae matrimonio con Séfora, sí, se le aparece Jehová y mira la zarza ardiendo y le dice: quita tu calzado, que estás
en tierra sagrada. Sí. Eso está en templo de la Capilla Sixtina o San Manuel de Coloete. Así que podemos decir entonces que esta arquitectura, doctor, corresponde ahí tenemos también un símbolo de origen oriental. Si ustedes pueden ver, teleauditorio, que nos ve y nos escucha, ahí hay un signo que aparece en un billete de dólar, nada más que no está la pirámide cortada. Sí. Y que los especialistas en la conspiración tejen y tejen muchas cosas alrededor de esa historia. Pero continúe usted, por favor, doctor. Sí, es un elemento que el cristianismo pudo haber tomado de la religión egipcia. Tanto es la Trinidad, la Trinidad divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que viene de Isis, Horus y Osiris, que es representado por el ojo que todo lo ve, que es una transposición también con el sol, que está sobre todos nosotros. Sí, yo quiero aclararle a nuestro selecto teleauditorio porque estos programas lo obligan a uno a estudiar, a investigar. A mí me sorprendió leyendo los escritos del doctor Ventura Lara sobre el A que venía de Egipto, y efectivamente ahí tenemos otra parte, simbología que corresponde al templo de Coloete, es otra entrada, pero me estoy refiriendo ahorita al alfa. Sí, el alfa está en esta parte En de la esa entrada. parte, por eso mencionaba que viene de la... El alfa es un símbolo alquímico, representa también el nombre de Alá, y también el Aleph hebreo, la primera letra. Entonces es una letra eminentemente alquímica. Y también el simbolismo, ¿verdad?, que tiene, que es la cabeza de un buey invertido. Si nosotros buscamos el origen de la letra A, si el selecto teleauditorio por curiosidad busca de dónde viene la letra A, se va a encontrar con eso. También en ese mismo templo existe lo que nosotros en el cristianismo llamamos la rosa de Sharon, que es la misma. Sí, es la misma azucena blanca que conocemos en los jardines de Honduras. Esta azucena vino de España, y a España llegó de manos de los cruzados en el año 1180, que la traían de Tierra Santa, porque ese es el lugar original de esta planta, donde es silvestre, que antes se daba en el Valle de Sharon. Por eso le llaman rosa de Sharon. O también el lirio del valle. Exactamente. Lirio del valle. Esto pasa por una mala traducción porque Shoshan significa lirio y Shoshana significa rosa. Entonces los traductores usaron Shoshana, que es rosa, cuando en realidad es un lirio. Haciendo un pequeño paréntesis, recordemos que la primera traducción de la Biblia, y el doctor bien lo sabe, vino de los manuscritos que se encontraron en las cuevas de Qumran. Afortunadamente, digo yo, tuve la bendición de estar por esos lados hace algunos años. Mi esposa y yo la estuvimos por ahí hace muchos años, dicho sea de paso. Pero, ¿qué me podría decir, doctor Ventura Lara, sobre qué papel jugaron los franciscanos y los mercedarios? No mercenarios, ¿ve? Los franciscanos Sí. y los mercedarios en la catequización, porque esto tiene mucha relación, este templo, con el templo de Coloete, con los encomenderos, que eran también prácticamente los jefes, los que gobernaban. Sí, sí. Doctor. Bien, el caso de los franciscanos, los mercedarios, dominicos, jesuitas, ellos se volcaron a la evangelización de América cuando se dio el proceso de la conquista y colonización. Entonces ellos vieron como un renacer de la iglesia, ellos así lo veían. Ellos querían volver a las raíces del cristianismo, por eso estaban representando la zarza de Moisés, por eso simbolizan al lirio del valle dentro del templo, y incluso Felipe II, rey de España, manda construir el Escorial, que es la obra arquitectónica por excelencia en España. Y sí. Sí, no, tiene razón, el Escorial, selectos teleauditores, disculpen pero la información,
¿Por qué nace la noticia? Porque existe un suceso, ¿verdad? Entonces, él menciona el monasterio del Escorial, y ahí es donde están enterrados toda la nobleza española. Conocimos también los sarcófagos que están vacíos de los últimos dos reyes del que acaban de abdicarle al rey Felipe de España, que hace poco estuvo la reina Leticia, como dicen los españoles, sí, aquí en Honduras. ¿Qué otra relación tiene esta Capilla Sixtina con el templo moderno, desde luego, del rey Salomón? Sí, bueno, Felipe II, según he leído, se miraba a sí mismo como un heredero del monarca judío, bíblico, y él quería proyectar eso en la fachada de la Capilla del Escorial. Ahí están los reyes de Israel y de Judá. Entonces él se mira como parte de ellos. Entonces él hace un concurso a ver quién hace los mejores planos que identifiquen este templo con el templo de Salomón. Entonces a esto se le llama la tradición del templo, que se transpone a América, se traslada a América, porque este señor Juan Herrera, quien ganó la licitación, como diríamos hoy, de la construcción del Escorial, pasa a la iglesia de Llanoitlán. En México. En México. En México. Que es otra iglesia maravillosa, y allí él es el encargado del retablo. Esta fue por cuenta de los encomenderos, otra vez los encomenderos, que era la familia de Francisco de las Casas, primo de Hernán Cortés, que mandó a Honduras para tomar control en contra de Olid, que se había rebelado a Cortés. Ahí es donde usted, doctor Ventura Lara y selecto teleauditorio, él les va a informar así sucintamente cómo agarra el hilo para saber que él es israelita. Ese es otro tema distinto, pero tiene un poquito que ver. Tiene relación. Porque los encomenderos, acuérdense los nombres de los encomenderos, ¿no? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, el apellido Guevara suena como Geburá, que significa poder en hebreo, aunque el apellido se origina en el norte de España. En el norte de España hubo familias nobles y de la realeza que descendían de los judíos, que se establecieron en la frontera sur de Francia. Esa es la raíz última del judaísmo de la alta nobleza española. Pero no tiene nada que ver con la diáspora sefardita. Está relacionado en alguna forma, pero son dos aspectos distintos, porque en el sur de Francia lo que hubo fue un principado judío, establecido por unos reyes en el exilio que habían en Babilonia, que la familia de Carlomagno mandó traer y estableció en Narbona, en el sur de Francia. Estos eran de Babilonia. En cambio, los sefarditas venían desde el año 70, que dice el Nuevo Testamento: uno será tomado, otro será llevado. De dos que estén lavando, uno será tomado y otro será llevado. Entonces es cuando ocurre la conquista de Roma contra la revuelta de los judíos, que vienen y los toman como esclavos aparte de ellos y los venden en Roma y se expanden por el Imperio Romano. Bueno, hay un detalle importante. Entonces, una vez que este concurso de Escorial ganado, hacen réplicas de las estatuas que habían en España, de Judá y de Israel, ¿verdad? Sí, así sí. Estamos en el... Bien, esas estatuas las hacen el rey de Francia y el rey de España, porque ambos se consideraban de la descendencia del rey David, por ese principado que le menciono, que fue fundado en Narbona en el siglo VIII por un descendiente de la casa real de David, que venía de Babilonia. Bueno, selecto teleauditorio, todo esto que estamos escuchando y viendo y conversando con el doctor Lara es historia. Yo les ruego que ustedes no lo tomen como un dogma o como que lo dice
el libro de los libros, porque sabemos las genealogías y no nos vamos a meter a ese asunto. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que usted me menciona con el templo de Coloete? Existen estas réplicas, tengo entendido, pero me llamó la atención que usted me menciona en su escrito que existen las dos águilas y dice águilas bicéfalos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sabemos que ¿a qué hacen referencia a ellos? Bueno, la palabra vi viene de dos en latín y céfalo significa cabeza, de ahí que dicen tengo la cefalia, el dolor de cabeza, el término que usan los médicos. Entonces es el nombre de un símbolo de un águila que tiene dos cabezas. Este símbolo se origina del símbolo real de la reina Isabel, la católica, que se combina con su yerno, el esposo de su hija Juana, que la conocemos como Juana la Loca, que estaba casada con Felipe el Hermoso, que era que tenían sus posesiones ya de carácter imperial. Entonces, ellos tenían su símbolo del águila y ellos también, entonces se juntan y tienen dos cabezas. Ahora, usted y yo sabemos un símbolo que llamamos las águilas bicéfalas, pero nada más que esto es otra cosa. Entonces, estas águilas bicéfalas quiere decir que hacen referencia del imperio de los Habsburgo. Así es, sí. Perfecto, sí. Ok. Selecto teleauditorio, este es el TV20, canal del Congreso Nacional, con su programa La Sociedad Literaria de Honduras Presente, patrocinado por el Congreso Nacional, por el Poder Legislativo a través del presidente, el doctor Mauricio Oliva Herrera, a quien le patentizamos las más expresivas gracias por abrirle al pueblo esta ventana, esta puerta, para dar a conocer lo que tenemos, los valores, la música, la danza, la poesía, la historia, como estamos escuchando acá al doctor Ventura Lara, que les dije al principio, se lo reitero, él es hondureño y también... Sí, tengo ciudadanía israelí. Ciudadano israelita. Ahora bien, ¿qué otros signos hay ahí en ese templo de Coloete? Bueno, me mencionó de los signos compañeriles y alquímicos. Sí, así es. En la Edad Media, quienes estaban encargados, o hubo un gremio que fue creado especialmente dentro de la Iglesia Católica para construir los templos y demás edificios sagrados. A estos arquitectos, a estos albañiles, estas personas eran los masones. Masón en francés significa albañil, y estos eran las personas que conservaban esa tradición. ¿Y el mismo significado tiene en francés? Sí, sí. En francés y en inglés. Ah, también en inglés, sí. Freemason, masón libre. Ah, muy bien. Que tiene mucha relación con un hombre libre y de buenas costumbres, o también un libre pensador. Sí, sí. Bueno, entonces esta masonería original se le llama masonería operativa, porque es un trabajo de hecho, de cantera y de a mano. Luego surge la masonería moderna en Inglaterra, con las constituciones de Anderson, que eso lo llamamos la masonería especulativa. Especulativa. Ya no es la masonería. Bueno, está muy interesante este conversatorio con el doctor Livni Ventura Lara, que está radicado en estos momentos una corta estadía en su tierra natal, en Santa Rosa de Copán. Y déjenme decirle que ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles 27 del mes de mayo. Este programa Selecto Teleauditorio está saliendo en directo, pero es repetido por una venia del Congreso Nacional en TV20 los que tienen Amnet Tigo y en el canal 94 los que tienen cable color. Y todas las cableras tienen la obligación legal de pasarlo a las horas indicadas. Pero eso son los órganos competentes quienes giran estas instrucciones.
lo pueden ver los días sábados. Hoy se cambió la hora de 3:30 a 4:30 y después cualquier día de la semana, cualquier día de hora lo pueden ver, pero esos horarios yo no los manejo. Manejo el del día miércoles, que es hoy, y el del día sábado. Pero usted mencionó de los que construyen los templos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a conversar en el próximo segmento, que nos vamos a retirar, no sin antes mandarle el más sentido pésame a los familiares de un miembro de la Sociedad Literaria de Honduras que falleció y que tenía se conocía con las siglas de JOMAPA. Dicho sea de paso, la Sociedad Literaria de Honduras puso en manos de la viuda el acuerdo de duelo, no obstante se colocó en la red social de Facebook. Selectos del auditorio, no nos cambie, ya regresamos. Estás viendo Literarios. Cada año, miles de niñas, niños y adolescentes hondureños dejan su hogar para emigrar hacia Estados Unidos en busca de seguridad y mejores oportunidades. Durante el viaje, recorren miles de kilómetros en las peores condiciones y pueden ser víctimas de agresiones, abusos sexuales, robos, secuestros o la muerte. Cambiemos el presente, no dejemos que se vayan. Evitemos la migración de nuestras niñas, niños y adolescentes. Café Legislativo. Sea el primero en conocer los proyectos de ley que los diputados están a punto de presentar en la Cámara Legislativa. Café Legislativo. Una tertulia distendida con los actores principales de los proyectos de ley, mociones y manifestaciones. El Pleno del Congreso Nacional conocerá después. Café Legislativo. Porque sabemos que prefieres la programación con un contenido diferente. Te ofrecemos un nuevo formato televisivo, Propuesta Inteligente, un programa auténtico pensado para satisfacer el gusto de lo que tú quieres ver en televisión. Dirigido y presentado por el abogado y periodista Nelson Rodesno. Nosotros proponemos y tú dispones darnos tu preferencia. Propuesta Inteligente. Míranos en vivo los viernes a las 4 de la tarde. ¿Deprimido? ¿No le encuentra sentido a la vida? ¿La tristeza lo agobia? Necesita ser escuchado. Llame al teléfono de la esperanza, donde recibirá orientación telefónica y atención psicológica de forma anónima, gratuita y especializada. En Tegucigalpa, al 2232-1314 y en San Pedro Sula, al 2558-0808. Teléfono de la esperanza. Sulma wey, que ya buha la tita kodeli, hisieti amuga no nichugu fe, kati malalila be alerta lida gaifu. Mere ngutile nati, hati ale umbe weyega, ewe di hani, ani na liyawa da, na boda habu. Ahe, oba na lube, juti wong, wagoba, eha, kabati mala, anuga fulas. Dale la bigi ha, inyediti, nuti wadise dulida ge fulas ulini wabe. Funali ligia, mosu wide hatou hamut, hadage hala buda guban, nyawada. Ahe, bainya habalubay, pawara menido, vembiam, venev, seusis, darandevit, keisi lido, nefuit, vegoru, nefusis, darandiaba. Ni hau gano bay tumage, peherede, kopeko. Doari, ligia lisu inibay, ibagari. Estás viendo Literarios. Selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, este es el programa de la Sociedad Literaria de Honduras Presente,
con el tema desarrollando en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, la Capilla Sixtina de América, que es nada más ni nada menos que el templo de San Manuel del Coloete, a 32 kilómetros de la ciudad de Gracias. Y nuestro invitado en esta mañana, en esta tarde y en esta noche es el doctor Lindy Ventura Lara, originario de Santa Rosa de Copán, con doble nacionalidad, tiene la nacionalidad israelita. Doctor, ¿qué me podía hablar usted del gobernador Jerónimo Sánchez de Carranza? Es, yo diría, el mejor gobernador que pudo haber tenido Honduras o haber soñado. Fue gobernador de Honduras a finales del siglo XVII. Era un hombre muy famoso en España en la época del siglo de oro. Fue citado por Miguel de Cervantes Saavedra en su obra máxima, que es Don Quijote. Don Quijote. Y no sé si eso tiene relación, pero aquí en Gracias había familia Cervantes también. Entonces este señor escribió el tratado de la disciplina de la esgrima. Es un referente internacional hasta el día de hoy. Entonces es cómo utilizar la espada. Entonces este señor escribió este tratado, pero no era un simple tratado técnico. Él ahí utiliza hace un tipo de estudio enciclopédico. No había nacido el enciclopedismo, pero él ahí quería abarcar todo el conocimiento. Y sus libros estaban en la biblioteca de libros mágicos y alquímicos de Juan Herrera, el arquitecto del monasterio del Escorial de España. Sí. El monasterio del Escorial es el monasterio de la familia real de España. Podríamos relacionarlo entonces la construcción, los intelectuales, pero también este gobernador tan querido, ¿qué relación tenía con sus parientes, con el capitán Fernando de Lara? Bueno, los dos eran originarios de Sevilla, eran naturales de Sevilla. Pero se radicaron en Gracias. El gobernador estuvo fungiendo en Comayagua, que era la capital, y posteriormente se estableció en la ciudad de Guatemala. En Guatemala. En cambio, Fernando de Lara estaba en Honduras, en Gracias, pero era el tesorero de Honduras y también era corregidor de Tencoa, hoy Santa Bárbara, como también era escribano real. Entonces, Fernando de Lara también era capitán de los españoles de Honduras. Al momento de enfrentar a los piratas que estaban en esta zona del puerto de Omoa. Pero como dicen rápido, ¿quién cree usted o quién estima de lo que usted ha estudiado, de lo que usted ha investigado en fuentes primarias, quiénes fueron los actores intelectuales entonces del templo de Coloete? Yo pienso que los Lara tenían una influencia a través de este señor, de Jerónimo Sánchez de Carranza, porque Carranza era comendador de la Orden del Hábito de Cristo. No era simplemente un caballero, era comendador del Hábito de Cristo, que fue la orden derivada de la Orden del Temple en Portugal, cuando el Papa dio orden de disolver la Orden del Temple y entregar sus posesiones a la Orden de Malta. Él se opuso, el rey Dionisio I de Portugal, y entonces solamente le cambió el nombre y cambió algunos aspectos a esta orden. Quiere decir que cuando la confiscación, porque no cabe otra palabra, la confiscación por el brazo seglar de la Iglesia Católica Apostólica y Romana a través de Torquemada, le expropian a los templarios todos sus bienes y mandan a la hoguera a Jacob de Molay, que era el líder, y se apropian de sus bienes. Eso está catalogado como el primer evento de lavado de activos, que eso es un delito transnacional. Pero a mí me gustaría, doctor Ventura Lara, que les explicara usted a nuestro selecto teleauditorio eso de comendero. ¿Qué es un comendero? Bien, encomendero es una palabra que fue utilizada en la época colonial y deriva del español encomendar. Pero ¿qué rango tenía? ¿Era un
Eran capitanes, Sí, pero el estatus que tenía estatus de nobleza colonial. de sí. nobleza. Ah, exactamente. Porque, bueno, en el vulgo se llama, te voy a hacer esta encomienda. Así es. Por no decir, te voy a hacerme este mandado. Así ¿verdad? es. Y el mandado del rey era al encomendero de que cuidara a los pueblos de indios. Ya hablando en términos legales, podríamos decir el mandante o el poderdante. Sí, Porque el poderdante era la nobleza española en ese tiempo. Sí, incluso el ritual que se hace al entregar una encomienda, bueno, que se hacía aquí en América Latina, en la época colonial, era el mismo que se hacía en España cuando iban conquistando territorios. Entonces, el encomendero recibía la fuerza de trabajo de las personas que vivían en los territorios que adquirían. Entonces, esto fue la manera que encontró el rey de España de evitar la esclavitud directa de la población nativa. Porque si no hubiera sido la encomienda, los españoles hubieran utilizado la esclavitud abierta. Totalmente, Sí. totalmente de acuerdo. Hay algo que vale la pena mencionar, o mejor dicho, que usted nos mencione. La Capilla Sixtina de América, conocida nosotros como hondureños como el Templo de San Manuel de Coloete, ¿es conocida a nivel internacional? Mire, en ciertos círculos, hasta el momento Coloete solo es conocida en ciertos círculos de gente de muy alto nivel, a nivel de educación cultural y en ese sentido, pero a nivel turístico no es conocida, se ha mantenido como resguardada en aquellos lugares tan inhóspitos del departamento del Empira, que hasta ahora se está integrando a la industria del turismo mundial. Pero sí hay personas, yo he tenido referencias, por ejemplo, este señor Artigas de la Universidad de México, por los estudios que él hizo, la ciudad universitaria de la UNAM fue declarada Patrimonio de la Humanidad, y él ha recibido premios del rey de España por dar a conocer tesoros artísticos y históricos. Entonces es muy autorizado. También la profesora Marta Fernández del Instituto Mexicano de Estudios Estéticos, que también es de la arquitectura, y por ahí he sabido de otras referencias, por ejemplo de un embajador alemán que llegó aquí y les dijo, ¿y dónde está? Llegó a Gracias y les preguntó por Coloete. Entonces les dijo, esa es la Capilla Sixtina de América. Sí. Están escuchando de una persona docta en historia, y no solo en historia nacional, orgullo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque aquí sacó su pregrado y escribió un libro llamado Los criptojudíos, que fue en tiempo mejor dicho, el historiador don Sigifredo Infante, que ojalá que esté ya recuperando su salud, hizo una buena referencia cuando se lanzó ese libro, y tú estabas radicado acá en Honduras, ¿recuerdas? Pues ya me había ido cuando el libro se publicó. Pero hay unas expresiones que enaltecen tu nombre, y máxima tienen mayor validez aún estando tú afuera del país ya. Sí. Ahora, hay un detalle bien importante que quiero que lo retomemos. Entonces, llegaríamos a qué conclusión. ¿Quiénes son los intelectuales? Porque sabemos que los materiales de la obra, de esta obra arquitectónica no conocida. Ahorita es un momento oportuno porque se acaba de descubrir la Ciudad Blanca, van a estudiar creo que la ciudad, no estoy muy enterado, pero algo tiene que ver con el nombre del mono. La Ciudad del Mono. La Ciudad del Mono. Sería también importante retomar el templo de San Manuel de Coloete. Y desde este programa de la Sociedad Literaria de Honduras, yo quiero mandarle un saludo muy especial al representante diplomático
de nuestra madre patria España, aquí en Honduras, don Miguel, creo que el apellido es Sánchez. no. Don Miguel, el embajador de España en Honduras, porque tuve la oportunidad de ver un televisivo allá en Comayagua, que estaban pasando en Comayagua, y lo miré a él. Un saludo para la delegación diplomática de España aquí en Honduras, porque yo sé que España es eminentemente colaboradora con estos países. Déjeme decirle, esto no está en el libreto, ni en nuestro guión, pero aquí hay 3 centros de capacitación. Uno está en la antigua Guatemala, que yo estuve ahí por algún tiempo, está el otro en Cartagena de Indias y el otro está en Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia. Y hay algo más. Déjeme decirle que La Jojón, un pueblo típico aquí a unos 40 minutos, ha sido restaurado totalmente por la Municipalidad de Andalucía. Y también tuvo que ver el programa Eurosocial con la ley que se está discutiendo, que es la ley de archivos, ¿verdad? Así que, además del saludo, nuestro agradecimiento por ese apoyo irrestricto que tiene el gobierno de España. Continúe, por favor, doctor, pero yo creo que estos espacios hay que utilizarlos al máximo, porque son una ventana, reitero. Sí. Son algo donde podemos expresarnos a favor de la cultura, de la poesía, de la pintura, de la historia, de los valores patrios, ¿verdad? Que, imagínense, ese alemán preguntándole dónde quedaba, yo creo que no sabían los gracianos a dónde estaba. No, sabían dónde estaba, pero no sabían a qué se refería. ¿A qué se refería? Sí. Bueno, continúe, por favor, entonces. Sabemos, entonces, ya llegamos a la conclusión de los autores intelectuales, pero retomemos el tema. ¿Quiénes fueron los que trabajaron? Vaya, los que hicieron la obra física, la obra civil, como llaman en ingeniería. Son personas que eran depositarios de la tradición del templo de Salomón, y su firma es la escuadra y el compás. Personas que eran albañiles, masones. Entonces, viene en mi memoria todas aquellas catedrales construidas en Europa. Sí, en la Edad Media, sí. Son los mismos, ¿ves? Sí, sí. Por eso se le llama que se pasaba como dicen, el secreto o la receta de generación en generación, porque no se conocía para guardar, para preservar la ciencia, porque es una ciencia, ¿verdad? Sí. No la podemos soslayar, para que solo lo supieran los iniciados. Sí, es que ocurre lo que pasa en todos los gremios. Había gremios de zapateros, gremios de navegantes, gremios de construcción, que es el caso de los masones. Entonces hay diferentes gremios. Entonces, estos gremios se transmiten de padre a hijo. Entonces hay esa es la vía, o por incorporación de gente elegida. Perdón, Sí. Ahora, pero ¿quién organizaba a estos albañiles? Bueno, quien organizó esto ya como una institución fueron la orden benedictina, según referencias de Eduardo Callay, autor de un libro que se llama La masonería cristiana, algo así, de Argentina. Entonces viene la pregunta, ¿por qué entonces en todo el mundo, y Honduras no es la excepción, desde la bula de Clemente XII, proscribir a la masonería? Yo, pues, en mi caso particular, nunca he estado proscrito, porque yo nunca fui católico, Sí. dicho sea de paso. Sí, sí. Entonces, ratificando, si mal no entendí, los que organizaban estos gremios, cuyo marbete era la escuadra y el compás, fue la orden benedictina de la Iglesia Católica. Así es, sí. Parece paradójico entonces que venga una bula y los excomulgue. Sí, es que los caminos de la iglesia y de la masonería se separaron por diferentes motivos.
sobre todo, según yo he leído, por el apoyo que los masones dieron a los templarios después de ser disueltos. Aunque también existe un documento en que el Papa absuelve a los templarios de todos los crímenes de los que se le acusan, que fue descubierto recientemente, hace poca cosa, como 10 o 15 años, y que fue publicado por el Vaticano para los 700 años del cumplimiento de esa bula de disolución del temple. Estos datos nosotros los conocemos, pero es mejor que una tercera persona los divulgue, una persona docta en historia, un fiel discípulo de Heródoto, y yo hago este trabajo de investigación por mantener vivo aquel músculo y alejar de mi organismo al alemán. Y dirán nuestros teleaudiencia, ¿y cuál alemán? Selecto teleauditorio, el Alzheimer. Persona que pasa ociosa es una ventana abierta para esa enfermedad. Continúe, doctor, disculpe, pero hay que aprovechar, como digo, al 100% este programa, estos espacios. Bueno, yo creo que también, ya que mencionó a la participación de España en nuestros países, también ellos han cooperado en la zona donde está este templo, han impulsado la mancomunidad Colosuca. Qué interesante. Que incluye la ciudad de Gracias, Caiquín, Coloete, La Campa. La Campa está en proceso. ¿Flores? ¿Las Flores? No, ahí sí ya no. Allá no. Sí. Y Belén Empira. Belén. Sí, yo bueno, en mis años mozo, yo trabajé con el Instituto Hondureño del Café, y déjenme decirles, selecto teleauditorio, yo creo que ya le he contado al doctor, yo me hospedaba, y esto, por lo que más quiera, quien va a escuchar, no lo tomen a mal. A mí me estaba mis 20 o 30 días en Gracias Lempira, cuando todavía no estaba pavimentada la carretera, y tomaba mis alimentos del padre del actual presidente de la República, donde, si no estoy equivocado, donde el general Juan Hernández, porque yo iba a trabajarle a la cooperativa cafetalera que dirigía el papá de nuestro representante allá en la OEA, don Leónidas Rosa. Sí, entonces, ellos me daban el alojamiento, me conseguían donde darme mis alimentos, que conste, no de gratis, pero en la época del 70, llegar hasta Gracias era toda una odisea, no obstante que andábamos con vehículos de la institución. Hago esta aclaración porque si ya está el gobierno español en sus manos, pues un enhorabuena. Concluyendo casi ya este programa, vale la pena mencionar el origen de la primera letra del alfabeto griego. Doctor, ¿podría usted ampliarle a nuestro teleauditorio? Sí, nuestros alfabetos están emparentados, todos derivan del fenicio, del cual toma forma el hebreo, el griego y el latín, también el árabe. Entonces, por eso la primera letra es la misma, aunque sean diferentes alfabetos. En el caso del que estamos tratando, la letra A es el inicio de todo, simboliza el inicio, simboliza a Dios, como le había dicho en la cultura islámica. Incluso, cuando le digo incluso, estamos hablando de que la que la A es general. Sí. Entonces, decíamos anteriormente entonces que cuando no es que
el alfa es una letra del alfabeto o de los jeroglíficos egipcios. Cuéntenles la historia, Bueno, cuéntenles el origen. Bueno, los egipcios no tenían alfabeto porque... Por eso dije jeroglíficos. Sí, sí, ellos tenían jeroglifos. Pero es curioso, ya que me tocó el tema, me lo contaba una muchacha en Israel que es especialista en descripción de este tipo de codificaciones, que el nombre de Moisés en hebreo se parece al candelabro judío. Moisés, el nombre no es hebreo, es egipcio. Es como el nombre de Satán, viene del nombre del dios Set, enemigo de Osiris, es el dios padre de... Bueno, hay ciertas relaciones en las creencias religiosas, ¿verdad? Sí. Eso, pero es bien importante, pero no perdamos de vista de que los primeros 40 años de Moisés los pasa en Egipto. Sí, los sí. los otros siguientes 40 años los pasa en el desierto. No, y que él fue... Y los últimos 40 años en el Éxodo, cuando saca de la esclavitud al pueblo escogido por Jehová. No, si es que Egipto tuvo una influencia tan tremenda que hay como sarcófagos, Sí. pero de barro, ¿Sí? de estilo egipcio en el norte de Israel, en Haifa. Yo los miré en los museos. Y otro detalle, que Moisés no era un simple habitante de Egipto, él era parte de la familia real. Ah, obviamente, claro que sí. Y como tal, él era educado en las ciencias y en la religión egipcia. Si usted recuerda, doctor, cuando hace sus estudios Pitágoras en Egipto, y él viaja a su país a poner una escuela de matemáticas. Y Sí, que, bueno, alguien que quería entrar a esa escuela, pero como no le entendía, como dicen los chavos, al trámite, Sí. no le entendía la matemática, le mandó a quemar la escuela. Vaya, tremendo. Bueno, entonces, conclusión de que la A es de todos los alfabetos. Sí. Pero empieza su carrera en el mundo como una cabeza de buey en el sistema de escritura egipcio. Eso es Y claro. hace referencia a la ciencia en todos sus aspectos. Es el símbolo del ibis. Ibis es un pájaro, una especie de galápago, creo que, ¿cómo es que les dicen? Eso es cuando tuvimos la bendición de estar en Egipto, conocimos todo eso, ¿verdad? Eso que menciona usted, el Horus, todas los souvenirs que trajimos de allá, ahí venía el pájaro. Sí. Eso está en todos lados. Bueno, ellos hacen la combinación, un hombre con cabeza de ibis. Entonces el ibis se lo recuerda porque pasaba dándole vueltas así a la orilla del Nilo, buscando con qué alimentarse. Entonces los egipcios los miraban y decían, esto es como la ciencia, estar buscando. Entonces ellos lo consideran el ibis o la letra A, su símbolo la letra A, como el símbolo de la ciencia, las matemáticas, astronomía, la magia, la alquimia. En sí encierra todos los aspectos del conocimiento del mundo antiguo de este país de Egipto. Yo siempre digo, y en esta oportunidad no voy a hacer la excepción, todo lo bueno termina, también todo lo malo, porque no hay mal que lo resista, no hay mal que dure 100 años, perdón, Sí. ni cuerpo que lo resista. Antes de sus últimas palabras, doctor, yo quiero hacerle la pregunta, ¿cómo llegan estos símbolos a Honduras? Bueno, Honduras era una zona militar, eminentemente militar, debido a las invasiones de piratas. Los piratas entraban en el siglo XVII hasta San Pedro Sula y asaltaban la ciudad, a Trujillo. Entonces era necesario, esta zona de Centroamérica era considerada capitanía, Sí, claro. igual que Santiago de Chile, que es otra capitanía, porque pasaban peleando con los indios de allá, que no se me ha olvidado el nombre de ellos, pero
Todas esas zonas donde había conflicto, la autoridad eran los militares. Y los militares de España eran órdenes militares. Y órdenes de caballería. Sí. ¿Y me podía mencionar algunas órdenes de caballería? Sí, tenemos la orden de Calatrava, que tuvimos gobernador de Honduras, que fue de la orden de Calatrava, un señor Cabrera, Juan Márquez Cabrera, de la orden de Santiago, de la orden del Hospital de San Juan, que es lo que hoy conocemos como la orden de Malta. Está en este caso particular, que es una orden casi gemela de la orden templaria, la orden de Malta, su símbolo es la estrella, la cruz paté, que está en Coloete, y hubo un gobernador que se llamaba Alonso Melchor Tamayo, que fue gobernador de Honduras a mediados del siglo XVII, era de la orden de Malta. Después tenemos el hábito de Cristo, que son descendientes directos de la orden de los templarios. De la orden del Temple, que es a la que pertenecía Carranza. Bueno, selecto teleauditorio, hemos tenido acá un invitado especial que viajó profesamente, aceptó nuestra invitación, porque tenemos muchas cosas en común con él. Una es la investigación, una es que también si fuera a Israel y abrazara el judaísmo, me aceptan los israelitas. Pero a esta altura de mi vida lo primero que me van a pedir es que me haga la circuncisión y eso ya no lo voy a hacer. Y mi fe es otra. Sus últimas palabras, doctor, antes de despedir este programa tan especial. Bueno, pues, tiene 30 segundos. Estoy muy agradecido de que me haga partícipe de su espacio. También que estoy contento de que cada día más se está tomando más en cuenta este templo, y también a su gente que la ha custodiado por siglos, los coloetes, los habitantes de San Manuel de Coloete, y también incitarlos a que conozcan más de esto que es la historia de la humanidad. Hay muchas cosas ahí que están relacionadas con todo el orbe. Es como el mundo reducido en un punto. Se le agradece, doctor Lignio Ventura Lara, por haber aceptado nuestra invitación, y selecto teleauditorio. Creo que seguiremos conversando con el doctor Lignio Ventura Lara en otra oportunidad, y despedimos este programa con un segmento de la oración del hondureño, de Froilán Turcios, poeta olanchano, el defensor del pueblo. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Bendiciones para todos, pueblo hondureño. Hasta la próxima. No nos cambie. Estás viendo Literarios.